Buenas tardes, qué gusto estar de nuevo por acá y qué gusto ver que hoy la lluvia no fue un impedimento para que usted viniera acá a aprender del Señor. Yo creo que siempre que abrimos la palabra del Señor somos altamente beneficiados porque el Espíritu Santo se encarga de tocarnos y de cambiarnos, y ojalá que ese sea nuestro espíritu en esta tarde. Pero bien, dice un cuento, cuenta el cuento, que habían dos zapateros. Estos dos zapateros eran hermanos, por ahí pude encontrar la fotografía de los hermanos. Y los ven ustedes que ellos eran altamente exitosos en cuanto a talento y en cuanto a la forma de reparar zapatos. Todo el mundo en el barrio los buscaba porque eran excelentes en lo que hacían. Fue tanto su éxito que un día montaron una zapatería a la que le llamaron La Suela de Oro y empezaron a vender zapatos y a hacerse muy exitosos. Al tiempo de estar trabajando, el hermano mayor notó que hacía falta dinero en la caja y muy molesto se fue ante el hermano menor y le dijo: hace falta dinero en la caja. Entonces el hermano menor se sintió ofendido y dijo: ¿y estás diciendo que yo fui el que lo robé? Bueno, la discusión se fue acalorando de tal forma que el hermano menor decidió romper relaciones con este hermano y dijo: cerremos la zapatería. Y él dijo: yo no la cierro, dijo el hermano mayor, yo sigo con ella. Entonces el hermano menor puso la carta de renuncia y se fue y abrió una zapatería justo al frente de su hermano. La zapatería se llamaba La Suela de Oro, la original, y este hermano decidió colocar un rótulo aún más grande que decía: la verdadera zapatería. Entonces fíjense ustedes que a partir desde el rótulo ya estaban ellos peleando. La discusión y el distanciamiento se fue prolongando por años, pero un día una amiga que tenían en común decidió hacer algo genial. Dijo: yo necesito que estos dos se reconcilien. Entonces se le ocurrió la idea de escribir una carta anónima y le envió a cada uno de ellos la carta anónima. Ellos la recibieron y la carta decía: hermano, te quiero pedir perdón, veámonos hoy en la noche en la casa de nuestra amiga. Y así fue, cada uno recibió la carta y se dispuso a ir hacia donde la amiga. Por casualidad en el camino se toparon y al encontrarse no tardaron mucho en que uno de ellos le dijera al otro: hey, mira, qué bueno toparme con vos aquí en el camino. Quería agradecerte, y los dos dijeron al mismo tiempo: quería agradecerte la intención que tenías de buscarme para pedir perdón. Cuando dijeron los dos eso al mismo tiempo, se dieron cuenta que hay algo que no calzaba. Entonces uno de ellos le dijo al otro: ¿cómo? ¿Usted no fue el que hizo la carta? ¿Me estás culpando de algo que yo no he hecho? Y empezó la discusión de nuevo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros perdonar? Parece que esta historia de los zapateros es el retrato de nuestra vida. Avanzamos un poquito tratando de perdonar a alguien y cuando nos damos cuenta, de nuevo estamos metidos en una discusión sin sentido y sin fin. Es muy importante que pensemos en que este tipo de historias nos llevan a la reflexión de cuánto nos cuesta perdonar. El perdón para nosotros parece como una meta sublime, algo inalcanzable, hasta que nos parece que eso no es de humanos. Algunas veces tratamos de justificarnos diciendo: no, es que para todo hay gente que nació para perdonar, hay otros que nos cuesta demasiado, eso ya se trae en el ADN, dice uno. También otros dicen que podemos colocar los pecados y las ofensas en categorías. Hay cosas que son imperdonables y otras que son perdonables. Usualmente metemos en esas de imperdonables infidelidades, abusos, agresiones, deudas que se deben, hasta malas caras. Va a depender de cuánto nos ofenden y nosotros decidimos si es imperdonable o perdonable. Otros dicen: bueno, yo perdono, claro, pero no olvido. Y algunos también amenazan diciendo: ay, una más que me haga y esta sí que no se la perdono. Y otros se justifican con la sabiduría popular
con un refrán como el que dice: ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y nos conformamos con decir, bueno, que lo perdone Dios, porque lo que soy yo, no, eso le toca a Dios perdonar. Perdón y humanidad parecen palabras altamente incompatibles. Pero en la Biblia encontramos que no es así. Hay una invitación que se nos hace a perdonar y que aplica para todo tipo de público, para nosotros que estamos acá. Y está justo en el Padre Nuestro, que es el que hemos venido estudiando en los grupos pequeños. Así que me gustaría pedirles que se pongan de pie un segundito y Gatico nos va a proyectar ahí el Padre Nuestro. No se lo tienen que saber de memoria. Lo vamos a leer juntos desde el primero que hemos venido estudiando y nos detenemos justo en el versículo 12, que es el que vamos a estudiar hoy. Así que ahí están los que dirigen los grupos pequeños para que se fijen a ver si los demás lo hacen bien. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Ok, leemos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un 100 se sacaron, muchas gracias, pueden sentarse. Bien, antes de adentrarnos en el significado de la palabra perdón, que es el versículo que vamos a estar viendo, del perdón, ¿qué les parece si oramos para poner el resto de esta enseñanza en las manos del Señor? Bendito Padre Celestial, qué privilegio nos das de reunirnos como familia y además de eso, poder tener oídos atentos a tu palabra. Gracias porque hoy tú te deleitas caminando aquí en medio de nosotros, Señor. Y yo quiero pedirte que tu Santo Espíritu se quede aquí con nosotros, que podamos sentir tu presencia y que sea tu Espíritu quien nos hable a nuestro oído, Señor, llenándonos de convencimiento, aconsejándonos y diciéndonos qué es lo que debemos hacer para agradar tu corazón. Hoy te pedimos, así como te pidieron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y en medio de eso tú les dices, oren, cuando oren, pidan perdón por sus pecados. Enséñanos, por favor, a perdonar. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra perdonar proviene del latín y se divide en dos palabras que van a aparecer ahí en pantalla. Per, que significa completamente, y donare, ¿a qué le suena? Como a donación, ¿cierto? Es regalar. Por lo tanto, si unimos el significado de estas dos palabras, podríamos decir que significa cosas como dar completamente, olvidar una falta por completo, librar totalmente de una deuda u otorgar algo sin esperar nada a cambio. Parece muy fácil de explicar lo que significa perdonar. El problema es cuando empezamos a aplicarlo en nuestras vidas, porque el perdón tiene una condición. No es posible otorgar el perdón si usted no lo ha experimentado antes. Ni siquiera el rey David del que se habla en la Biblia, que era el hombre conforme al corazón de Dios, él no estuvo exento de tener que pedir perdón. De hecho, a él se le atribuye haber escrito cerca de 7 salmos que son considerados los salmos penitenciales o los salmos del arrepentimiento. Ahí van a aparecer en pantalla, no los vamos a leer todos, solamente quiero referirme a que estos 7 salmos tienen el nombre, que fue inspirado del latín también, con cada una de las frases iniciales. Estos salmos inician, por ejemplo, vean ustedes la dimensión de la súplica de David, diciendo: Señor, no te enojes, no me reprendas en tu ira, ten compasión de mí. Otros dicen: Señor, escucha mi oración. Y otros, aún más profundos, dicen: atiéndeme, clamo desde lo profundo. Después pueden leer con detenimiento cada uno de esos salmos, pero son los que se utilizan cuando vamos a pedir perdón como una guía. Todos estos salmos apelan al carácter de Dios. El rey David estaba convencido de que por más grave que fuera su falta,
La fidelidad, la justicia y la misericordia de Dios acabarían con sus horas de angustia al otorgarle perdón sobre esa falta. Bueno, y hablando de horas de angustia, vino a mi mente mientras preparaba este mensaje algo que me sucedió hace un tiempo. Resulta que una de las políticas de mi trabajo es que si nos mandan a la casa a hacer teletrabajo, podemos traernos algo de la oficina que necesitemos para poder trabajar. Pues yo, como no tenía nada en mi casa, entonces solo tenía un escritorio, me tuve que traer la computadora y la silla también, que es una silla grande, con unos rodines muy grandes y pesadísima, y me la traje para la casa. La otra condición que ponía el trabajo es que en caso de que saliéramos a vacaciones, había que devolver el equipo a la oficina. Pues bueno, llegó el momento en que salí a vacaciones y con mucho esfuerzo monté la silla al carro, puse la computadora y me fui. En el primer semáforo donde frené, yo escuché cómo se deslizó lentamente la silla en dirección a la computadora. Acto seguido, un crujido. Y en ese momento yo le pedí al Señor, Señor, que no se me haya quebrado la computadora, por favor, ¿verdad? Seguí despacito hasta que llegué a la oficina. Cuando llegué a la oficina y encendí la computadora, mis sospechas se confirmaron. La pantalla estaba quebrada. Y yo entré en una especie de caos, porque además de eso, a la hora que llegué ya era casi la hora de salida. La mayoría de mis compañeros ya se habían ido de vacaciones, el jefe no estaba, no tenía a quién reportarle o a quién explicarle lo que había pasado. Entonces me fui para la casa sabiendo que yo tenía que dar explicaciones una vez que volviera de las vacaciones. Pasé unas vacaciones terribles, pensando en qué hacía cuando volviera, cómo iba a explicar lo que le había pasado a la computadora, cómo iba a pagar esa computadora. Y además de eso, qué torta, porque es capaz que me hacían un proceso para ver qué fue lo que pasó, por qué fue que dañé la computadora. Y además de eso le pedí al Señor que si era posible, yo no tuviera que pasar esa copa amarga de tener que enfrentarme al jefe y decirle la torta que había hecho. Bueno, después de todo lo que pasó con este trago amargo, llego a mi oficina y me encuentro con que en mi escritorio no está la computadora. Y yo dije, ahora además de que tengo que dar explicaciones de que la quebré, tengo que decir que me la robaron. Cuando ya me dirigía al OIJ a poner la denuncia, me topo a la compañera encargada de los bienes y me dice, ay Andrea, qué dicha que la vi, tengo que explicarle lo que le pasó a su computadora. Y yo dije, ¿cómo soy yo la que tengo que explicarle lo que le pasó a mi computadora? Pero bueno, ¿qué pasó? Entonces ella me dice, viera que es que mientras usted estuvo de vacaciones, los compañeros de informática hicieron una lista de los equipos que había que mandar a desechar porque ya estaban muy viejos, como su computadora. Entonces su computadora se la llevaron y la desecharon. En ese momento yo me quedo como sin palabras y le digo, pero es que, y le expliqué lo que había pasado. Entonces yo le dije, dígame por favor qué tengo que hacer, cómo tengo que pagarla, etcétera. Y mi compañera se me queda viendo y me dice, Andrea, entienda, la computadora ya no está, ya la desecharon, ya no existe. Usted no tiene que pagar porque la computadora ya no está. Así de impactada como me quedé yo, y todavía me fui para el carro y me vine para la casa pensando en lo que había pasado y contándole a Emil que me vio sufriendo todas las vacaciones y a mi hermano que estudió informática, entonces llamaba todos los días para decirle, vea el video en YouTube que vi, cómo se puede arreglar la computadora, etcétera. Cuando yo les conté esto que parecía como de mentiras, creo yo que el Señor me permitió vivirlo para poder tener hoy un ejemplo claro de lo que se trata cuando recibimos el perdón de Dios. Y cuando alguien nos dice, usted no tiene que pagar por eso, ya no siga cargando más con la culpa que lleva meses y días cargándolo. El perdón es tan amplio y es tan difícil de explicar en unos minutos que sospecho que esta historia nos va a servir para ilustrar el resto de lo que vamos a hablar hoy. Dentro de la amplitud de este concepto, yo quise rescatar como 5 direcciones que son las que nos van a ayudar a entender hacia dónde es que nosotros damos y recibimos el perdón. Ahí les propongo una especie de diagrama o infografía que hice así para que entendiéramos esa dirección y que ustedes me vayan siguiendo.
Yo les recomiendo que sigan esas direcciones que están ahí en color celeste. Yo les voy a ir diciendo el numerito para que podamos tener claro de qué es lo que estamos hablando. Porque el perdón puede ser direccionado de diferentes formas. De otros hacia nosotros. También puede ser direccionado de nosotros hacia otros, como está ahí en el número 2. O como está en el número 3, de nosotros hacia nosotros mismos. Como está en el número 4, que paradójicamente también se da de nosotros hacia Dios. Y finalmente, de Dios hacia todos nosotros. Vamos a detenernos despacito en la primera y la segunda dirección que está ahí. Que les decía, es el perdón de otros hacia nosotros y el perdón nuestro hacia otros. Es decir, es la acción de dar y recibir perdón. ¿Cómo funciona eso? Recibir el perdón de otros es como recibir una gracia inmerecida. Es algo que se agradece. No es muy común que alguien llegue a darnos perdón a nosotros, que nos llegue a ofrecer perdón. Por eso se valora y quien lo otorga es más valioso que quien lo recibe. Nos cuesta muchísimo otorgar el perdón. Si uno no ha arreglado las cosas con sus semejantes, es muy probable que tampoco las pueda arreglar con Dios. Este es el condicionante que Dios nos establece cuando nos dice en la oración del Padre Nuestro que leímos ahora en el versículo 12, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Por lo tanto, es un requisito. Y más adelante, si ustedes siguen leyendo en el capítulo 6, en el versículo 14, se amplía un poco más y Jesús explica, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. En la medida en que nosotros perdonemos, seremos perdonados. Y aquí cabe una primera pregunta. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a perdonar? Vamos a hablar de 3 consideraciones que es importante tener antes de perdonar a alguien. No es tan sencillo como lo decíamos y es importante que visualicemos esto. En primer lugar, entender la motivación. Siempre hay una razón por la que las personas actúan como actúan. Siempre que alguien nos hiere o nos ofende, hay una razón detrás, motivada o no por nosotros, pero siempre hay una razón. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo por entender las razones que tiene una persona al herirnos o al ofendernos, sería más fácil que aprendiéramos a perdonar. El predicador español Itiel Arroyo lo propone de esta forma. Dice así: vea a quien le hirió no como a un verdugo, sino como una víctima de sus propias heridas. El vaso que corta y hiere es el vaso que está roto. Por eso las personas que cortan y que hacen daño es porque están rotas. Una gran cantidad de agresores han sido agredidos antes. Lo mismo pasa con los abusadores y con un largo etcétera. Herimos porque hemos sido heridos también. La segunda cosa que hay que entender cuando hablamos acerca del perdón es que todos somos merecedores de perdón. Por lo tanto, al decir nosotros que Cristo murió por nosotros, empezamos a entender que todos tienen esa posibilidad y empezamos a aprender a olvidar. ¿Recuerdan que habíamos dicho que un refrán popular dice, yo perdono pero no olvido? Bueno, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo hasta se encarga de eso. Mientras sigamos dándole vueltas al desprecio o a la ofensa que nos hicieron, no estaremos ni cerca de llegar a perdonar. Solo el Espíritu Santo, purificador de Cristo, puede quitar de entre nosotros esos recuerdos y esas viejas amarguras que nos hieren cada vez que pensamos en ellas. Vale aclarar acá que no se trata de hacernos de la vista gorda o seguir permitiendo que nos ofendan o que nos maltraten. Si es necesario, hay que alejarse de esa persona que nos está maltratando, que nos está ofendiendo. Pero día a día,
cuando otorgamos el perdón que viene de Dios, Él se va a encargar de ir borrando en nosotros el dolor que nos causó recibir esa ofensa. Y nos vamos a dar cuenta con el tiempo de que ya ni nos acordamos qué fue lo que me dijo. Yo sé que me ofendió por algo, pero no me acuerdo ni qué fue lo que me dijo. No me acuerdo de las circunstancias específicas. Y ese tipo de olvido lo va otorgando el Espíritu Santo y nos va haciendo sentir que hemos sanado nuestro corazón al recibirlo. Por esa razón, y pongo aquí una otra consideración más, que es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Solitos no podemos. Es cierto lo que dijimos al inicio, que perdonar es cosa de Dios. Por eso, si como humanos queremos perdonar, necesitamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Es una decisión perdonar, no es un sentimiento, no es que yo hoy amanezco con ganas de perdonarlo, yo tengo que decidirlo. Pero para tomar esa decisión necesito la fuerza del Espíritu Santo en mi vida. Es un regalo que nos da el amor de Dios. Y cuando Él viene a vivir en nosotros, Él se encarga de sacar a flote esas áreas en las que tenemos que pedir perdón. Para ser perdonados tenemos que perdonar y esa es la condición que solo Cristo puede ayudarnos a cumplir. Vamos con la dirección número 3, es esa que parece así como una U encima de nuestras cabecitas. El perdón de nosotros hacia nosotros mismos. ¿Recuerdan que les dije hace un ratito que si hay algo difícil es perdonar a otros? Bueno, creo que aquí hay otra categoría todavía más difícil, la de perdonarnos a nosotros mismos. Por mucho que nos resulte difícil perdonar a otros, parece que se complica más cuando el perdón viene hacia nosotros mismos, porque solemos autoexigirnos y autorrecriminarnos muchas cosas de manera constante. Perdonarnos a nosotros mismos por la falta cometida es un privilegio que nos permite tener el Espíritu Santo. Pensamos, por ejemplo, en un esposo que fue perdonado por Dios y su pareja por una situación de infidelidad, pero cada día sigue recriminándose lo que él le hizo a su pareja, sin permitirse que Dios perdone también eso que él tiene dentro de su corazón. Seguimos pasándonos factura y cobrándonos algo que ya fue pagado. Judas, por ejemplo, en la Biblia, el discípulo de Jesús que no pudo perdonarse a sí mismo por haber traicionado a Jesús. Fue tal su autorrecriminación que él no se permitió experimentar ni el perdón de Dios, ni el perdón de los otros discípulos, ni su perdón propio. Resulta más sencillo perdonar a otros que perdonarse a sí mismo. Por eso es que Judas se autoexigió tanto. Como resultado de autoperdonarnos, empezamos a realizar acciones que no teníamos planeadas. ¿Cómo nos damos cuenta que ya nos estamos perdonando? Aquí es donde entra algo elemental y que le sucedió a Zaqueo. En Lucas 19, del 8 al 9, dice así: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo, esto lo dijo justo después de haber tenido un encuentro con Cristo, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. La restitución viene como respuesta al autoperdón. Cuando yo entiendo que soy perdonado, empiezo a restituir el daño que le he hecho a otra persona. Esa es la principal clave de que estamos siendo perdonados nosotros mismos. Una dirección más, la dirección número 4. El perdón de nosotros hacia Dios. Y aquí es posible que usted diga: ¿Cómo? ¿Lo puso bien? ¿Perdonar a Dios? ¿Eso es posible? Esa misma pregunta me la hice yo hace unos años atrás. Y creo que esta semana los que estuvieron en grupo pequeño se confrontaron con una pregunta que venía ahí también en el grupo pequeño que decía: ¿hay alguna cosa que usted le ha pedido a Dios y Dios le ha dicho que no? Y creo yo que hicimos una lista grande, ¿verdad? Diciendo algunas de las cosas en las que Dios nos ha dicho que no. Pues resulta que a mí hace unos años atrás me pasó algo parecido.
Pasé mucho tiempo orando por algo que yo decía, esto está dentro del plan de Dios, está dentro de la voluntad de Dios. Señor, quiero esto para mi vida. Y estaba segura de que el Señor me lo iba a otorgar. En el momento en que Dios me dijo no, porque Él tiene un plan perfecto para mí y diferente al que yo estoy planeando, entonces yo tomé una actitud que se parecía más a la de una niñita regañada que hace una rabieta cuando su papá no le cumple sus caprichos, a una cristiana que decidió aceptar la voluntad de Dios. Yo me parecía más a la primera, porque me di cuenta que había pasado un tiempo en el que yo simplemente oraba, pero como que trataba de no ver mucho para arriba, como que cantaba, pero trataba de no disfrutar las canciones, y me di cuenta que yo estaba resentida con Dios. Una muy buena amiga me hizo la propuesta: Andrea, ¿y si usted perdona a Dios? Y yo, ¿cómo perdonar a Dios? ¿A Dios se le perdona? Sí, es que usted está resentida con Dios, me dijo. Entonces, en ese momento yo me acerqué a Dios y le dije de todo corazón: Señor, yo no sé si esto funciona así, ni siquiera sé si esto es posible, pero yo necesito hacer las paces contigo. Necesito detener el resentimiento que cada día va en aumento. Y con la sospecha de que en ese momento me iba a caer un rayo y me iba a partir en dos, dije: Señor, yo te perdono. Te perdono por no responderme que sí a mi petición. Y vieran qué alivio sentí después de haber hecho esa oración. Liberé todo el resentimiento que tenía delante del Señor, y lo mejor es que no me partió ningún rayo. No solo es posible perdonar a Dios, también es necesario. Número 5. Esta es la última dirección de la que vamos a hablar y es la más importante. Es el perdón de Dios hacia todos nosotros. Este perdón es el más importante porque sin él ninguno de los otros sería posible. Y aquí vale preguntarnos: pero ¿de qué necesito ser perdonado? Yo soy bastante buena persona. De vez en cuando hago algunas cosillas, pero perdón así como que yo necesite el perdón de Dios, no creo. La Biblia nos dice algo que puede colocarnos en una posición bastante incómoda. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para aclararlo un poquito más, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de la desobediencia no fue solamente algo que hizo Adán y Eva. Es algo que hemos venido replicando nosotros con diferentes dimensiones y por generaciones. Y por generaciones nos hemos privado, nos hemos separado y nos hemos alejado de Dios. De manera natural no podemos tener comunión con Dios por causa de nuestro pecado. Pero por suerte, la historia no termina en estos dos versículos. Hay uno más que está en el versículo 9 del capítulo 1 de la primera carta de Juan en la Biblia, y es una de las promesas más maravillosas que hay en la Biblia. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que yo reconozco que he pecado, confieso ese pecado y recibo el perdón de Dios, estoy preparado para hacer grandes cosas en nombre del perdón. ¿Cómo sé que este perdón del que estamos hablando en el número 5 es mayor al resto? ¿En cuál escuela debemos matricularnos para aprender cómo se realiza ese tipo de perdón? El perdón solo se enseña a la luz de la cruz, como se llama esta enseñanza. El pastor puertorriqueño Gille Ávila, posiblemente usted lo haya escuchado en algún momento, él ya partió a la presencia del Señor y pues, estando en vida tuvo 3 hijas. La mayor de ellas se había casado, ya tenía sus propios hijos, y un día el pastor recibió una llamada desgarradora.
Le dicen: pastor, su hija acaba de ser asesinada. Si perdonar a alguien que no conocemos ya es difícil, creo yo que para este pastor fue aún mucho más difícil, porque el asesino de su hija no solamente era alguien a quien él conocía, sino que era de la familia. Era su propio yerno, a quien había depositado la confianza de entregarle a su hija. Tras la muerte de su hija, y aún con el alma dolorida, Gigi fue movido por Dios para ir a la cárcel a visitar a su yerno. Dicen que su yerno, cuando lo vio llegar y le dijeron: allá afuera está su suegro, él se espantó. Dijo: aquí morí, es el día en que voy a morir. Vino mi suegro a ejercer venganza contra mí. Pero cuando él dio la media vuelta y se iba a retirar hacia su celda, él escuchó cuando Gigi le grita: yo te amo. Si le sorprende esta frase, espérese a que termine de contarle en qué paró la historia. Gigi le dijo: no me debes nada, acércate. Yo sé que mi hija está con el Señor. El problema aquí es dónde vas a estar tú cuando mueras. Yo vengo a decirte que te arrepientas, y ahora mismo, para que no te vayas al infierno. El hombre, con lágrimas en sus ojos, asombrado del amor que le estaba profesando su suegro, tuvo tiempo para escucharlo y ese mismo día aceptó al Señor. Dicen que a partir de ese día, él inició su propio ministerio en la cárcel. Que había sido el asesino, el que había recibido perdón, ahora le estaba enseñando a otros a recibir perdón y a perdonar. Y tal vez usted diga: pero este señor, ¿cómo es que se llama? Gigi Ávila. ¿Era un extraterrestre o era un santo? ¿Qué tenía él de especial que le hizo ir a la cárcel a perdonar al asesino de su hija? ¿Qué lo llevó a otorgar esa clase de perdón? Esa clase de perdón solo puede ser ofrecido cuando se ha experimentado algo similar. Y es aquel perdón que Jesús fue contando camino al Gólgota, camino a la cruz. Tal vez nos estemos cuestionando a estas alturas si será que Dios realmente entiende lo que yo estoy pasando. ¿Será que Dios sabe lo que me ha dolido, lo que me hicieron? ¿Será que Dios sabe cuántos años llevo yo sufriendo por eso que me hicieron? ¿Será Dios capaz de entender lo que un humano sufre? En Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El perdón de nuestros pecados fue escrito con tinta de sangre sobre una cruz y se aplica a cada uno de nosotros en el momento en que reconocemos ese valor del sacrificio y recibimos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Si aún le está costando perdonar, quiero proponerle un ejercicio. ¿Qué tal si rebobina ahí su mente y trata de hacer una lista mental de todas las cosas con las que usted ha ofendido a Dios desde el día en que usted nació? No me la tiene que compartir, nada más hágala ahí en su mente. Es muy probable que si suma toda esa lista, el resultado sea aún mayor que esa ofensa que usted lleva ahí por tantos años sin perdonar. Usted sabe que el diablo tiene esa lista suya actualizada. Es más, él tiene escrito todo aquello que se nos olvidó enumerar hoy. No se le olvida ni una sola de las cosas que hemos hecho. Y estando unos minutos antes de que Jesús subiera a la cruz, yo me imagino al diablo susurrándole con sarcasmo en el oído a Jesús: oiga, esta es la lista que tiene fulanito, esta es la lista del otro fulanito, y esta es la otra, y esta es la otra. Y una vez que se encargó de leer todas las listas, dijo: ¿estás dispuesto a morir por ese? ¿Estás seguro que vale la pena? ¿Es en serio?
¿Vas a perdonarle todo lo que ha hecho esa persona? Y se escucha la voz fuerte de Jesús diciéndole: sí, yo pagaré por esto. En la cruz se dictó una clase sobre cómo se debe perdonar. Si nos devolvemos solo unos versículos antes, donde se narra la crucifixión de Cristo en la cruz, nos vamos a dar cuenta que Jesús fue abandonado, traicionado y negado por sus amigos. Fue golpeado, difamado y despreciado por sus enemigos. Fue burlado, sufrió abuso y, como si fuera poco, cargó con las listas de pecados de cada uno de nosotros. Lucas 24, del 33 al 34, dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a la izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay una imagen ahí que quiero que la mantenga en su mente, porque voy a referirme a ella dentro de unos minutitos. Jesús tenía muchas razones para exigir venganza. Aún más, Él tenía el poder de ordenar fulminarnos ese mismo día con solo un chasquido. Pero fue tanto su amor por nosotros que se interpuso entre el gran acusador y Dios y le dijo: Dios, no los mires a ellos, no los culpes por su pecado, yo me hago cargo, yo pago por ellos, castígame a mí y no a ellos, descarga toda tu ira sobre mí, abandóname un momento si es necesario, aparta tu rostro de mí si quieres hacerlo, pero no les tomes en cuenta su pecado. ¿Sabe que no es en vano la posición que tenía Cristo en la cruz con sus brazos abiertos? ¿No le recuerda a usted cuando ha visto una película de héroes en donde un héroe se interpone en medio de una bala que viene y se interpone para defender a la persona que está detrás y recibe la bala? El que menos vela tenía en el entierro es quien recibe la bala. Y esa es la posición que tiene Cristo en la cruz, diciendo: yo recibo la bala por ellos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hay alguien que tenía el derecho de ejercer venganza, ese era Jesús, pero no lo hizo. Recibió nuestro castigo, el que iba dirigido a nosotros. Romanos 12:18 dice: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Perdonar significa, entonces, renunciar a nuestro derecho de vengarnos, como lo hizo Jesús. No siga pensando la forma en que usted se va a sacar el clavo con esa persona. No siga pensando en cómo va a hacer lo que rinda cuentas. Deje la venganza en manos del Señor. Renuncie a su derecho de vengarse. Nosotros necesitamos recibir el perdón de Dios. Ponernos a cuentas con Dios lo antes posible, porque de lo contrario estamos avanzando en contra de su voluntad. ¿Cuándo va a estar usted listo para perdonar? ¿Cuántos días más hay que esperar para que usted haga efectivo el perdón? No deje que sus huesos se envejezcan. No detenga la prosperidad en su vida. No insista en dividir. No estorbe las oraciones. Todo esto dice la Biblia que provoca la falta de perdón. Hoy usted tiene la oportunidad de salir de este lugar cargando la misma culpabilidad que ha venido cargando, o salir dichoso. El Salmo 32 del 1 al 2 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu
no hay engaño. Deje que hoy mismo Dios saque su borrador espiritual y cumpla las promesas que nos dejó en Isaías 43:25, diciendo: yo soy el que borro tus rebeliones por mi causa y no me acordaré más de tus pecados. Vamos a terminar con la frase que tenemos para recordar, sabiendo que somos capaces de perdonar cuando renunciamos a nuestro derecho a la venganza. Ese es el ejemplo de perdón que Cristo nos dio en la cruz. Recuerde que no va a ser posible que usted perdone a otros sin haber sido perdonado antes usted por Dios. Por eso quiero invitarlo a que escuche esta canción que nos va a cantar Emily Helen. Y mientras escucha la canción, entréguese por completo delante del Señor. Pídale que perdone ese pecado que usted ha estado cargando por mucho tiempo. Y a la vez pídale que le ayude a poder ir a otorgar ese perdón a las personas que lo están esperando. Confíe en la promesa del Señor que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Escuchemos la canción y luego oramos. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Ocultar. Delante tuyo no hay nada que se escape, Señor. Tú conoces nuestro corazón y ves lo que hay aquí dentro. Padre, sabemos que no podemos hacer esto solos. No podemos continuar con la culpa que hemos venido cargando. Hoy te la entregamos a ti, Señor, sabiendo que tu promesa es que tú eres fiel y justo para perdonar. Ven, Señor, y rodéanos con tu amor. Límpianos, tal como lo dice tu palabra, que limpias nuestras vestiduras, Señor, y quedamos más blancos que la nieve. Gracias, Señor, porque tu promesa no es solamente perdonarnos, sino que tú dices que nuestros pecados van a dar a lo profundo del mar y nunca más te vuelves a acordar de ellos. Padre bendito, reconocemos nuestra situación y rogamos tu ayuda para no volver a caer en esta tentación, Señor. Haz algo nuevo en nosotros para que salgamos de acá libres de culpa, pero también para que salgamos de acá convencidos de que contamos con tu ayuda, con tu fuerza, Señor. Tú has prometido que ninguna tentación va a ser más allá de lo que podamos soportar
Y eso es porque has prometido estar con nosotros, Señor. Danos esa fuerza para volver a nuestra casa, a nuestra vida cotidiana y sentir que algo ha cambiado. Padre, y con este mismo perdón que estamos recibiendo hoy, oramos para que nos llenes con tu fuerza y que tengamos la valentía de ir a pedir perdón si hemos dañado, si hemos ofendido a alguien. Si todavía es posible ir a pedir perdón, ayúdanos, Señor, a ir a hacerlo. Y aún más allá, Señor, si es posible restituir el daño que hemos hecho, ayúdanos a hacerlo, Señor. Somos siervos útiles en tus manos y te pedimos que vuelvas a ocupar el primer lugar en nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de podernos poner a cuentas contigo. Honramos y glorificamos tu nombre y te bendecimos porque estás aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, estamos despedidos.